Existen diferentes tipos de suelos, unos más productivos que otros. Un dato interesante es que el centro del Valle del Cibao, entre Santiago y San Francisco de Macorís, tiene una de las áreas de suelo más productivos del país. Para saber más de los tipos de suelos y su importancia para la productividad agrícola, acomódate, que iniciamos Ciencias de la Naturaleza. ¿Cómo están mis chicos? Espero que muy bien. Reciban un afectuoso saludo de su maestra de Ciencias de la Naturaleza, Isaura Peralta. El tema de hoy es tipos de suelo. Al finalizar la clase serás capaz de identificar algunos tipos de suelo y cuáles son más adecuados para la agricultura. Para iniciar con el aprendizaje de hoy, debemos repasar el tema tratado en la clase anterior. ¿Cuál fue el tema de esa clase? Fue composición del suelo, donde aprendimos que el suelo tarda miles de años en formarse y que es producto de la meteorización de la roca madre. El término meteorización se refiere al proceso de descomposición de minerales y rocas producidos por el agua, viento, clima y el deshielo. ¿Sabes cómo se llama la ciencia que estudia el suelo? Muy bien, es la edafología. Puedes mirar tus apuntes y contestar. ¿Cómo está compuesto el suelo? El suelo se compone de 45% de minerales, 5% de materia orgánica, 25% de agua y 25% de aire. Muy bien, ahora sí, estamos listos para desarrollar el tema para hoy. Iniciemos. Conocer los tipos de suelos es importante para la agricultura y la construcción. Los arquitectos e ingenieros deben conocer los tipos de suelos donde construirán sus edificaciones para saber la profundidad de cimentación, o sea, de la zapata que sostendrá la construcción. Y lo más importante, saber si es lo suficientemente firme, capaz de soportar el peso de la construcción, sin que ocurran deslizamientos o hundimientos del terreno. En cuanto al uso del suelo en la agricultura, es importante saber que el agricultor es la persona que se dedica a cultivar la tierra con diferentes fines, como la producción de alimentos o pastos para ganado. Este debe conocer el tipo de suelo y sus propiedades físicas y químicas. Así sabrá cuáles cultivos pueden producirse en el suelo que va a cultivar. Mis queridos estudiantes, hablando de propiedades físicas del suelo, en la clase anterior decíamos que el tamaño de las partículas minerales que forman el suelo determinan sus propiedades físicas, que son textura, estructura, capacidad de drenaje del agua y aireación. Y estas, a su vez, determinan el tipo de suelo. Los tipos de suelos son arenosos, calizos, humíferos, arcillosos, pedregosos y limosos.
¿Puedes identificar el tipo de suelo en tu patio o en tu comunidad? Busca algo de tierra del patio o tus alrededores. Intenta identificar qué tipo de suelo es, de acuerdo con la clasificación que te daré a continuación. Observa el color, textura y experimenta echándole un poco de agua. Ve anotando tus observaciones en el cuaderno para que las presentes a tu maestro guía. Ahora, ¿qué te parece si conocemos los tipos de suelos? Recuerda, la textura, estructura, capacidad de drenaje del agua y aireación determinan los tipos de suelos. Para identificar mejor algunos tipos de suelo, te he traído una muestra de cada uno. Iniciemos. Suelo arenoso. No retienen el agua. Tienen muy poca materia orgánica y no son aptos para la agricultura, pero retienen bien la temperatura. Así que en primavera resultan más cálidos que otros tipos de suelo. Entre los árboles que se pueden cultivar en suelos arenosos está el aguacate, las palmeras, los pinos y eucaliptus. Los suelos arenosos son un tipo de suelo adecuado para la construcción, al estar formado por granos de arena media y gruesa. Pueden soportar ciertas estructuras. Este tipo de suelo es estable porque resiste los cambios de humedad y temperatura. Continuamos con los suelos calizos. Los suelos calizos tienen abundancia de sales calcáreas. Esto es carbonato de calcio. Son suelos de color blanco o amarillo pálido. Son secos, áridos y no son buenos para la agricultura. Seguimos con los suelos humíferos. Los suelos humíferos también son llamados de tierra negra. Tienen abundante materia orgánica descompuesta por microorganismos que retienen bien el agua y son excelentes para el cultivo porque están compuestos por humus. ¿Sabes qué significa humus? Humus es tierra negra que resulta de la transformación de la materia orgánica. Cuando hablo de materia orgánica, me estoy refiriendo a hojas, frutos de árboles, raíces y restos de algunos animales que se depositan sobre el suelo y son descompuestos por microorganismos que se encuentran en él. Los suelos humíferos son excelentes para la agricultura por su riqueza en materia orgánica. Continuamos con los suelos arcillosos. Están formados por granos finos de color amarillo o rojizo. Retienen el agua formando charcos. Si se mezclan con el humus, que es la sustancia compuesta por algunos productos orgánicos, pueden ser buenos para cultivar. Pero ojo, los suelos arcillosos cuando se secan son muy duros, lo que hace difícil su labranza. Continuamos con suelos pedregosos.
Están formados por rocas de todos los tamaños. No retienen el agua y no son buenos para el cultivo. Y por último, vamos a conocer los suelos limosos. Su color es marrón oscuro o negro. Estos suelos se componen de partículas más pequeñas y suaves al tacto que los suelos arenosos. Los suelos limosos retienen el agua y los nutrientes por más tiempo. Los limos se componen de una mezcla de arena fina y arcilla, que forma una especie de barro y restos vegetales. Este tipo de suelo se encuentra cerca de ríos. Son suelos muy fértiles dado su grado de humedad y nutrientes, y son más fácil de cultivar que los suelos arenosos o los de arcilla. En los suelos limosos pueden crecer casi todos los tipos de árboles y plantas, salvo las que necesitan condiciones muy secas. Luego de estudiar los tipos de suelos, ¿puedes clasificar el tuyo por las características mencionadas? Inténtalo. Si vives en una zona rural, ¿puedes identificar el tipo de suelo utilizado en la agricultura? Si no puedes hacerlo solo, pregunta a los agricultores del lugar. Toca el suelo y siente su textura. Te hará comprender mejor los tipos de suelo. Las propiedades químicas del suelo son su pH. Este indica el nivel o grado de acidez del suelo, la cantidad de minerales y sustancias orgánicas que lo componen. Estas pueden variar con el tiempo en los distintos tipos de suelo. La materia orgánica que compone el suelo contiene carbono, oxígeno, hidrógeno y otros elementos que se encuentran en restos de plantas y animales muertos que llegan al suelo y lo fertilizan al ser descompuestos por microorganismos como hongos y bacterias. Algunos nutrientes esenciales que los vegetales requieren son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Estos deben ser abundantes y equilibrados en un suelo fértil. Reiteramos que las propiedades físicas del suelo, que son textura, estructura, capacidad de drenaje del agua y aireación, junto a las propiedades químicas, determinan la fertilidad del suelo. Analicemos. Acabo de decir que la fertilidad del suelo la determinan las propiedades físicas y químicas. También he mencionado que una propiedad química del suelo es su pH. ¿Sabes qué significa pH? ¿O qué significa que las propiedades físicas y químicas determinan la fertilidad del suelo? Pues si no lo sabes, lo vas a descubrir en la próxima clase, donde abordaremos este tema. Es el momento propicio para evaluar tu aprendizaje. Para esta actividad vas a contestar falso o verdadero a las siguientes afirmaciones. Iniciamos. Número 1. Los suelos humíferos tienen abundante materia orgánica descompuesta por microorganismos. Retienen bien el agua y son excelentes para el cultivo. ¿Esto es falso o es verdadero? Te repito. Los suelos humíferos tienen abundante materia orgánica descompuesta por microorganismos.
retienen bien el agua y son excelentes para el cultivo. ¿Es falso o es verdadero? La respuesta correcta es verdadero. Número 2. Los suelos arcillosos están formados por rocas de todos los tamaños. No retienen el agua y no son buenos para el cultivo. ¿Esto es falso o es verdadero? Te repito. Los suelos arcillosos están formados por rocas de todos los tamaños. No retienen el agua y no son buenos para el cultivo. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, la respuesta es falso. Los suelos arcillosos están formados por granos finos de color amarillento o rojizo, retienen bien el agua, formando charcos, mezclados con humus, pueden ser muy buenos para cultivar. Seguimos con la siguiente pregunta, número 3. ¿El suelo arenoso es adecuado exclusivamente para la agricultura? ¿Esto es falso o es verdadero? Te repito, el suelo arenoso es adecuado exclusivamente para la agricultura. ¿Esto es falso o es verdadero? La respuesta correcta es falso. El suelo arenoso es propicio para algunas plantas, como por ejemplo las palmeras, pero también es muy útil en la construcción. Espero que hayas comprendido que conocer los tipos de suelo nos sirve para saber cuáles son aptos para la agricultura y la construcción. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, donde vimos que existen tipos de suelos excelentes para la agricultura, como por ejemplo los humíferos, que retienen la humedad y son ricos en humus, que funciona como abono a las plantas. Es el momento para decirte que es muy importante que trabajes tu cuadernillo, que te cuides y cuide de los demás. Fue un placer que me acompañes en una clase más de Ciencias de la Naturaleza. Mis chicos, les deseo un feliz resto del día. Hasta pronto.